Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esto es lo que nos dice el versículo 26. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Aquí hay una respuesta de Jesús. Jesús nos responde a la pregunta sobre cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? Llegar significa realización, planificación, desarrollo, madurez. La griego y el ñandeña mañana hay un desplazamiento geográfico ya, ¿verdad? Sino que es un cambio de condición. La madurez de una niñez a una adolescencia, de una adolescencia a una juventud, de una juventud a una vida adulta, etc. Son cambios, etapas en nuestra vida. ¿Cuándo llegaste a? ¿Cuándo te fuiste desarrollando? Pero Jesús nos responde, queridos amigos, al cuándo, en el sentido simplemente de un tiempo cronológico, o en un sentido también de desplazamiento. Ahora que hay con del arenguajeco ahora que hay con dereyuco no. Sino que a través de esta pregunta Jesús va mucho más profundamente con su respuesta y dice que la verdadera intención del corazón es lo que yo les quiero comunicar. ¿Cuál es la verdadera intención de mi corazón? Voy a hacerla y por lo tanto comienza diciendo amén, amén, lego humin. Amén, amén, lego humin. Esa es una palabra, en realidad es hebrea, amén, amén. Emuná, verdad, en verdad les digo, y shaguayna, ¿verdad? Les digo, lego, les digo, humin, a ustedes. En verdad les digo. Es una fórmula solemne que introduce una enseñanza decisiva. Manaoy Purubea San Juan Ave. Y justamente pone en boca de Jesús, porque esa expresión, amén, amén, lego, jumín, pea griego, veñan de yarecuevina lleva, es hablar de la verdad. Amén, emuná, la verdad. Upea shela, ame eabemejina, upea la shea, cuahuajina, pm, pendereco, bebe. Y por lo tanto, estas expresiones narrativas que son muy importantes, ¿verdad?, dentro del contexto bíblico, ahora miramos de un contexto histórico. Galilea vivía hambre, Galilea vivía pobreza, presión política y al mismo tiempo tenía en su corazón la esperanza mesiánica.
Es decir, oye, a página lleva. Por una parte, hay mucha pobreza. Por otra parte, hay una presión política muy fuerte. Vamos a decirle, ya posea en el sentido positivo, ¿verdad? En el sentido de una libertad de la nación y del pueblo. La pecha antes decidía, ¿verdad? Y entonces estaba también dentro de ese pensamiento y ese querer de Israel, estaba la esperanza mesiánica. La multiplicación del pan despertó el entusiasmo centrado más en el beneficio material que en el significado espiritual. Entonces, justamente por esa situación, ellos aquí se maravillan, ¿verdad? Porque estamos hablando de pobreza. Ciertamente se amongaron a la gente, entonces, maravilla, pero se quedan simplemente en lo superficial, en ese beneficio material del momento y no en el sentido espiritual profundo del hombre. Cada vez que viene la campaña política, bastante de 100.000 y 200, 300.000, van a valer la voto o lo que sea, pero y a la gente, al pueblo. ¿Por qué? Y porque nos centramos en el beneficio material. Entonces nos quedamos en eso y no en un significado profundo espiritual. ¿Entiendes? Entonces diga, tú de la ñanega. Porque la pobreza material es signo de una pobreza también espiritual. A pesar de que aquí nos dicen salimos de la pobreza y estamos en esto y aquello. Mentira, porque la pobreza no es solamente tener plata, como decía Santa Teresa de Calcuta. Era tan pobre, y Santa Teresa de Calcuta, que lo único que tenía era plata. Era tan pobre que lo único que tenía era plata. Añade, voy a confundir, y plata jagüere. Ese es entonces una persona muy pobre interiormente, espiritualmente. Apeámosla y añade. Miramos solo el beneficio material. El peligro entonces permanente es signo, queridos amigos, de que la gente busca simplemente una solución inmediata. Y entonces Jesús invita a pasar de ese pan recibido, de esa hambre saciada en ese momento, pero a algo mucho más importante, al misterio del Hijo enviado por el Padre. Al misterio. ¿Quién es esta persona? ¿Cuándo llegaste a? ¿Entiendes? Llegar a ser, el desarrollarse, el madurar. Y podemos decir que salimos de la pobreza. No pensemos que porque subió, no sé, nuestro PIB, porque subió no sé qué cosa, tanto por ciento, salimos de la pobreza. No, mentira, mentira. Porque también mucha de esa plata, porque esta cosa ya debe, va ese crecimiento, vea. Debe acá haber aumenta velan de deuda externa. Pero y chistoso. Entonces subís cada vez más tu deuda, subís, andeo, y salimos de la pobreza. Pobreza, pero entonces de coreme en la plata ajeno, nada, entonces de mondada, de la plata ajeno. No te corresponde. Entonces, queridos amigos, hay una interpelación muy profunda aquí, ¿verdad? Buscamos verdaderamente a Cristo, quién es y de qué cosa nos libera, de qué pobreza, en todo caso, nos llama para cambiar y para ser mejores. O solamente nosotros estamos buscando una cosa superficial externa. ¿Qué es lo que Jesús externamente simplemente nos puede dar? ¿Ese pan del momento? ¿O el pan verdadero que nos hace vivir como auténticos cristianos? Es decir, nos humanizamos mucho más. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con
el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 26, de un contexto cultural antropológico, mañana, es decir, el cómo se manifiesta dentro de nuestra cultura todo esto. Lo que hemos escuchado aquí en este versículo, Jesús que le responde, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. El valor del pan es muy importante, ¿verdad? Porque el pan simboliza siempre la vida. Yacaruanani. Prima vivere dopo filosofare. Yo ingoñan de beñe el latín lleva. Primero la vida, primero tenemos que vivir. Diga tú a ver lleva de beñan de yara y ande inareva no pota y te vale aigina. Entonces yo primero tengo que satisfacer, llenar tu estómago, por decir, ¿verdad? Es decir, esa es la lección básica, es la necesidad básica que nosotros tenemos como humanidad. El manducare, el comer, el alimentarse. Primera cosa, la sobrevivencia, ¿verdad? Eso es lo primero. Cuando uno tiene asegurado eso, entre comillas, entonces viene lo segundo, la capacidad de reflexión. Entonces, queridos amigos, ¿por qué tantas veces los que siempre quisieron hacer el mal, yo le digo así directamente, ¿verdad? Los que quisieron tener el poder y dominar a los demás, siempre han empobrecido a su gente? ¿Por qué? ¿Por qué han empobrecido? Porque cuando uno es pobre, después lo único que busca es una sobrevivencia. Y entonces, una vez que vos sos pobre, yo me erijo aquí como Nambreo, Shentemaoy, la salvador del mundo. Shentemaoy, porque me ende la recarumijangma, pero me ende ahí solamente por cuota mi minte allá me ende. No te doy esa posibilidad ni esa educación para que vos te autosustentes, ¿entienden? Esa es la verdadera educación, queridos amigos. La capacidad que tiene el hombre, pero esa capacidad desarrollada. La ñandé, dañame y no ve capacidad de desarrollo personal, entonces seguimos siempre en la pobreza, siempre en la pobreza. Y no hablemos más de que hemos salido de la pobreza o tantos mil salieron de la pobreza, porque eso es mentira. La pobreza es la mentira mayor si es que nosotros no cambiamos. Las cosas materiales se ganan o se pierden, ¿verdad? Y entonces el pan simboliza verdaderamente la vida, el sustento, la bendición, la seguridad cotidiana. Comer hasta saciarse era una experiencia poco frecuente para muchos. Comer hasta saciarse. Y aquí te pone bien luego, ¿verdad? El Evangelio. Pero le dice aquí en la segunda parte, ustedes, dice, me buscan a mí porque comieron pan hasta saciarse. Penden matame, vea, lleva. Entonces comer hasta saciarse era una experiencia no frecuente, ¿verdad?, para muchas personas. De un aspecto social, podemos decir que las multitudes seguían a quienes respondían a sus necesidades bien concretas. Hasta ahora, queridos amigos, las multitudes, muchísimos, van detrás de qué cosa. No es porque le interesa tal ideología o lo que sea, no. Vea porque Yaguaisha de la cureisha, eso la te envió a joder la vergüenza. Ella caimillo, ella chuchu, ella pesa moyoína. Porque, ibare ágina, ¿entendiste? Ibare ah. Entonces, hoy me hace hora pues periota. Y así es también las multitudes siguen a quien respondían a sus necesidades. Las multitudes seguían a esas personas, ¿verdad? Como hasta ahora estábamos diciendo. Siempre. O sea que no pensemos ni digamos que porque ñandente maoíla grandes que proponemos luego los cambios y que proponemos luego un mundo mejor y que sacamos luego de aquí para allá y que lo que estamos haciendo luego. Mentira, esa es la mentira más grande. Apea, pilla, no mentiras, de yarajina. Así es que ñamañaponá que ve mandamiento de la ley de Dios. Porque la ñande yapucualaya lleva, a pilla yapo, entonces le tenemos
en la mentira a la gente, pero la gente que también se da cuenta, pero diga, tú iba a ver ya porque iba entonces, ayahuasca, cucurecha, esa caso de este viude, ayahuasca, jota para el. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y seguimos después alardeándonos, ¿verdad? Alardeándonos como si fuesen luego los grandes cambiadores del mundo, ¿verdad? Bueno, existe el riesgo entonces de reducir ese signo espiritual a un beneficio material, a un beneficio, un gran riesgo, porque estamos nosotros pensando, o mejor dicho, no es luego que nosotros pensamos, nosotros sabemos que a través de este estilo de propuesta nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo ese signo que es el signo del crecimiento de la persona, de sacarlo verdaderamente de la pobreza. Sin embargo, lo estamos simplemente mostrando un beneficio material, pero del momento. Pero enseguida no han matado lo que se va a pillar de varias allí. La dimensión antropológica, en este sentido, el ser humano puede buscar a Dios por necesidad, más que por una conversión. Y el hombre siempre va a buscar. Primero, prima vivere, dopo filosofare. Jesús no rechaza el pan, sino que una búsqueda que termina únicamente en saciarse. Jesús lo que rechaza es eso. Y después nosotros lo que queremos somos insaciables. Por eso también hay tanta gente, ¿verdad?, que como es tan pobre interiormente, lo que decía Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad?, era tan pobre que lo único que tenía era plata. ¿Se dan cuenta? Que lo único que tenía era plata. Está respondiendo a esto. Yo no sé si Santa Teresa de Calcuta leyó esto o estudió esto así profundamente, pero o pillaba y te, ¿verdad? Esa es la gran pobreza que tenemos. Nunca nos saciamos. Y ese el libro del Eclesiastés también dice, ¿verdad? Vamos buscando más, y nunca dice se sacia, nunca se sacia. O mondá se vea, o ve, nunca se sacia. Entonces, ¿nosotros buscamos a Dios por amor a la verdad o solo para que satisfaga nuestras necesidades? Bueno, cada uno tiene que responder. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Comieron pan hasta saciarse. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos algunas palabras claves. La primera, semeion, que quiere decir signo. El semeion es el signo. Signo que revela una realidad superior. Está significando algo, por eso es un signo. Y la simbología, los signos, queridos amigos, son todos los elementos que nosotros mirando, viendo, nos están transmitiendo un mensaje. El signo, queridos amigos, no hace falta que nosotros lo expliquemos. O sea, ñandé enseguida ya pilla. Si yo te hago así, no hace falta que yo te explique. De mañana veas ya de pijama para la ande. Ande, vean en día allá. Ande ya de pijama y para la ande. Pea tajina de día. Ande ya de pijama y pea tajina de día. Etcétera. O sea, los signos. O si no, yo te hago así. Eres yo pella. Ande ya de pijama y pea. ¿Se dan cuenta? Esos son los signos, queridos amigos. La simbología. No hace falta que yo comience a explicarte lo que yo estoy haciendo, ¿entiendes? Y esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros, todo prácticamente es signo, y de ahí también viene la palabra después sacramentum. El sacramento es un signo visible, por eso decimos que no hace falta después que yo esté explicando, porque es un signo que yo
hice y con ese signo yo me comprometo y estoy viviendo. ¿Entiendes? Eso quiere decir el signo. Y a mí que no vea porque cuando hay algo importante es para saber cómo tiene que ser la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, aquí en el Evangelio de San Juan, los milagros, como signos, manifiestan la identidad de Jesús. Manifiestan la identidad de Jesús. Es decir, el signo que Jesús está realizando, un signo que se realiza, manifiesta la identidad de Jesús en el Evangelio de San Juan. Es decir, si somos inteligentes y tenemos que ahora concentrarnos un poquitito, porque la gente se me vuelve todo en una interpretación de estilo protestante, que ahí, porque aquí dice, porque aquí está escrito, porque hizo eso, ¿verdad? Y entonces no entiende la cuestión de los signos. Los milagros son signos, queridos amigos, signos que manifiestan la identidad de Jesús. Por ejemplo, Jesús que cura al ciego. Entonces, aquí la preocupación no es lo tanto que Jesús curó o no curó a ese ciego, sino que la preocupación del autor sagrado, del evangelista, es decirte que esa comunidad, o vos sos ciego, pero la identidad de Jesús es que Jesús puede curar tu ceguera. Cuando Jesús le cura al ciego, con esta simbología te está diciendo, vos necesitas curarte de tu ceguera, porque enderezai, te enderezai peñan de yara yande. Entonces reñen bote de yupeoía llevan, de pupeoire y que upe vejina llevan. Reñemo ambu oigone. Entonces nunca de pillamos eva peña de yara la dice ande. ¿Por qué? Porque estás encerrado en tu caparazón, ¿verdad? Nunca vas a abrirte al mundo, a los demás, a entender esa simbología del signo de lo que Jesús te está queriendo transmitir. Entonces, el signo revela una realidad superior. La ceguera, la realidad superior es que tu mentalidad, tu cabeza, tu forma de vivir, sosiego, de yesape, ay, samío, de yesacuasei, la ibajaina la yapolan de mondalan de yapú, etcétera, etcétera. Cualquiera de nuestras limitaciones, ¿verdad? Por lo tanto, esa identidad de Jesús, queridos amigos, a través del pan que se manifiesta, debe conducir al dador. No debe quedarse solo en ese signo, en ese don recibido. Es decir, nosotros tenemos que ir hacia Jesús entonces. Jesús que da el pan, que sacia el hambre. Jesús sacia el hambre. La identidad de Jesús, ¿qué es? Jesús es el que sacia tu verdadera hambre. Jesús es el que sacia con su presencia, con su identidad. Es el que va a saciar tu vida. Le va a dar sentido a tu existencia. ¿Entiendes? Jesús que transforma el agua en vino. Ese es el signo. Entonces, mira, 2 litros de agua. Ñande llega transformar de vino, No, ese es un signo. El signo de que verdaderamente, y cada cosa tiene su significado, ¿verdad? Porque el agua es la fuente de tu vida, pero esa fuente de tu vida, tu propia existencia, Jesús transforma en vino. ¿Y qué quiere decir el vino? El vino es la alegría. El vino es el fruto de la excelencia, queridos amigos, de la alegría. Entonces, todos estos significados tenemos que entender, porque si no, ya está en ese gesto que no tiene sentido, ¿verdad? Hay otra palabra muy importante que es el shortazo. El shortazo significa quedar plenamente satisfecho. Shortazo, satisfecho. Y Jesús revela que la multitud lo busca porque simplemente fue saciada. La multitud le está buscando simplemente porque está saciada. La saciedad física puede conducir a la fe, pero también, queridos amigos, puede impedir también si el corazón no profundiza. Entonces estoy saciado, entre comillas, estoy satisfecho, entre comillas, y entonces apretamos, bebé, se llama, se en guatama, o carupaja, o que se más y vengo la gente.
Entonces, queridos amigos, sin embargo, la saciedad física o nos puede conducir hacia una apertura de la fe porque entendemos ese signo que es para nosotros y así nosotros tenemos que saciarnos espiritualmente de la vida del Señor. O si no, directamente nosotros nos quedamos en las cosas superficiales. Interesante te digo, ya andemos en Matamona. Allá me está ver. Eso, por ejemplo, queridos amigos, aquí podemos unir los dos, ¿verdad? La pobreza, que tantas veces es la pobreza que está en la miseria, y entonces le ofrecemos pan. Entonces, bebe upaitei. ¿Por qué? Porque yo te doy de comer, ¿verdad? Te doy de comer. Y entonces, esa religión no es auténtica. Vos estás yendo ahí y obedeces simplemente porque te están saciando materialmente, ¿se dan cuenta? Queridos amigos, hay que saciar no materialmente, simplemente. Los dos van unidos, sino que tenemos que saciarnos espiritualmente. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Queridos amigos, es tan interesante y es tan importante, ¿verdad?, lo que estamos aquí reflexionando. Y entonces queremos ver qué es lo que nos enseña este versículo. Miremos un poco, adentrémonos en la palabra del Señor. En primer lugar, nos enseña que Jesús revela la verdadera intención del corazón, más allá de las preguntas externas. Jesús revela la verdadera intención del corazón. Va el APP hipotá, va el APP useajina en síntesis, va el APP ya poseajina. Pe comara pues cueri la peyuina, sea por anduta me heñan de yara. Hacia hipotá ani peyuche simplemente por el signo, pero en el sentido exterior. PPP, ya PPP, oñeme, el pan en este caso, porque estamos hablando del pan. Pero fíjense que Jesús también en los sinópticos siempre después de curar a cualquiera de los enfermos, cualquiera de estos signos que realiza Jesús, siempre le dice, anieteke bejo llevemos uina apewero sapukai uperubilashe pomongüerajawe. Anike, pequeñeteke, anike. En todo caso, ellos se van a presentar al sacerdote y van a presentar en el rito de purificación, etc. Por ejemplo, eso a los leprosos. Pero ese es el signo justamente de darse cuenta que tu liberación es una liberación de la persona que sale de esa verdadera pobreza. Salimos de la pobreza, tantos miles salieron de la pobreza. Esa es una mentira más garrafal que no sé qué, ¿verdad? Porque la verdadera pobreza, primero no vas a salir de un día para otro. Porque la verdadera pobreza, pues, es la pobreza espiritual, la pobreza del corazón, la pobreza de tu formación, la pobreza de la personalidad. Eso, queridos amigos, necesitamos generaciones para ir saliendo de esa verdadera pobreza. La pesa pillante la ya no es taína. Ella la gente lleva la taú, Ñande yukai, pero ñande coase, apeala ñande hoy goin, ñande coase lleva. Entonces, queridos amigos, esto es importante, porque Jesús revela la verdadera intención del corazón. En síntesis. Una segunda enseñanza de este versículo es que la necesidad humana es legítima, pero no debe reducir a Dios a un simple proveedor. Dios no es un simple proveedor que te va a dar porque vos necesitas nomás físicamente, biológicamente o lo que sea ante una necesidad humana.
Dios no es un proveedor del momento. Dios, en todo caso, ya te proveyó y provee. ¿Pero qué te provee? Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Amar, vea. Es decir, te da la autonomía, te da la posibilidad, y ahí entra tu propia libertad, ¿entiendes? O sea que Ñandela, ya es como veñan acá, la inteligencia es justamente para discernir lo que está bien y lo que está mal. Tu libertad es justamente para decidir qué es lo que vas a hacer y cómo vas a caminar en el camino del bien. Y desde ahí tu voluntad para hacer, trabajar, actuar, desarrollarte, crecer, formarte. Y sobre todo, ¿por qué? Y porque amás verdaderamente esa riqueza que el Señor te ha dado. Una tercera enseñanza es que el milagro de Jesús alcanza su plenitud cuando conduce a una fe más profunda en Cristo. Yo este signo lo he realizado, para mí es un signo, simboliza un camino de encuentro. El pan, bueno, que yo tengo que ser el pan partido, el pan repartido, el pan que satisfaga las necesidades de los demás, ¿entienden? En tu familia, como papá, como mamá, en tu comunidad, en tu iglesia, pena y jave lleva. Hemos en Guatán de la pichacuera, ¿verdad? Pero no en un sentido simplemente material, superficial, sino que desde la profundidad de la realización del hombre, esta persona está realizada. Otra enseñanza, queridos amigos, es que los dones de Dios deben llevar hacia Jesús, hacia Dios, hacia el que te está dando, hacia el dador, y no convertirse en el destino final de la búsqueda. Mucha gente va solamente en el destino final, va a irse al destino final. Oeka simplemente en ese momento nomás. Entonces yo vivo siempre dentro de una pobreza interior. Vivo siempre dentro de una pobreza que no me deja dar pasos importantes en la vida. Da crecer, da cacuay como persona. Me quedo aquí. ¿Entienden, queridos amigos? Cuando hay algo importante y nada y ¿verdad? Porque este es el único camino que nos va a llevar hacia dónde. Y nos va a llevar hacia nuestro destino. El destino total y absoluto, lo que Dios quiere de nosotros. Y una última enseñanza, queridos amigos, con este versículo es que la fe madura comienza cuando permitimos que Cristo purifique los motivos de nuestra búsqueda y nos conduzca a la verdad. Porque ñandeña guajeara a la verdad. Nosotros podemos decir, mi fe es una fe madura. ¿Pero por qué? Y porque nos damos cuenta de que Cristo ha purificado nuestra motivación. Imagina nuestros motivos, nuestra búsqueda. Y esto conduce a la verdad. Nos conduce a encontrarnos con la verdad. Y encontrarse con la verdad quiere decir, ay cuama basheina, vaya y cojina. Cómo me estoy realizando como persona. Es decir, conocerse a sí mismo. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Este versículo que el Señor hoy nos ofrece, este versículo 26. Jesús le respondió, en verdad, les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron simplemente pan hasta saciarse. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.